La historia del soldado Onoda recrea la mentalidad japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Personas que luchaban hasta la última bala y morían de pie. La rendición era algo impensable. No era una opción porque suponía una deshonra. Y eso no se podía permitir. Era preferible morir. Hoy te cuento su historia. El gobierno americano no quería que la Segunda Guerra Mundial se extendiera por mucho tiempo, ya que esto supondría muchas víctimas estadounidenses, así que decidieron lanzar 2 bombas atómicas para evitarlo. Una vez tomada la decisión, todo sucedió muy rápido. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos soltó la bomba de Hiroshima. El 9 de agosto, la Unión Soviética invadía Manchuria, rompiendo el pacto de neutralidad con Japón. Ese mismo día, pocas horas después, Estados Unidos lanzaba la segunda bomba en Nagasaki. Por increíble que parezca, hubo un hombre que sobrevivió a ambas bombas. Pero eso te lo contaré en otra historia. El 15 de agosto, Japón anunció su rendición. El 2 de septiembre se firmó la Declaración de Potsdam. La Segunda Guerra Mundial había terminado para todos los países implicados, excepto para el teniente Hiroo Onoda, oficial de inteligencia del Ejército Imperial. Onoda nació el 19 de marzo de 1922. Con 17 años fue a trabajar a la China, ocupada por el Ejército Imperial. En 1942, con 20 años y tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, Onoda se alistó en el ejército. Ahí le entrenaron en técnicas de combate e inteligencia militar. A finales de 1944, y con la guerra vislumbrando su fin en el frente de Europa, Onoda fue destinado a la isla filipina de Lubang. Los oficiales al mando en la isla le ordenaron olvidarse de sus órdenes originales, destruir sus instalaciones marítimas y aéreas. En vez de eso, le obligaron a preparar la evacuación de la isla. Las tropas americanas desembarcaron a finales de febrero de 1945, acabando con la resistencia de la isla. El mayor Yoshimi Taniguchi ordenó a Hiroo Onoda que permaneciera y luchara hasta el final. Sus últimas palabras fueron: «Puede que nos lleve 3 años, incluso 5, pero pase lo que pase, volveremos a por ti». Dicho y hecho. Un puñado de hombres sobrevivieron y permanecieron ocultos en la isla desde entonces. Su plan era llevar a cabo una guerra de guerrillas, tal y como habían entrenado a Onoda. El teniente estaba al mando de otros 3 hombres, que lucharon junto a él en los años siguientes. La guerra terminó en septiembre de 1945, momento en que comenzó un plan para dar a conocer el final de la contienda a grupos de soldados como el de Onoda, esparcidos por diferentes lugares. Se intentó comunicarle a Onoda de muchas formas que la guerra había terminado. Se lanzaron panfletos en la selva y se transmitía por radio la orden de salir, pero Hiroo Onoda y su grupo siempre lo rechazaron. Lo consideraban una estrategia para poder capturarlos. Ellos no creían que Japón se hubiera rendido ante Estados Unidos. Para ellos, la guerra continuaba. Siguieron realizando actos de sabotaje en la isla y robaban comida de aldeas cercanas. En sucesivos encuentros, dieron de baja alrededor de 30 aldeanos, ya que los consideraban enemigos. Se organizaron patrullas para buscarlos, pero estos soldados las evitaban con éxito. Construyeron chozas de bambú y remendaban su uniforme constantemente. Del grupo de soldados a las órdenes de Hiroo Onoda, uno se rindió en 1950 a las fuerzas filipinas, 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. El segundo fue abatido a tiros en 1954, 9 años después. Y el tercero perdió la vida también por disparos en 1972. Un estudiante llamado Norio Suzuki se propuso buscar a Onoda en la isla filipina en 1974. Tras encontrarlo, no logró convencerle de que volviera a casa, no hasta que se lo ordenaran sus superiores. Suzuki tuvo que rastrear al mayor Taniguchi y traerle de vuelta a Lubang. Ahí consiguieron convencerle de que soltara las armas.
El presidente de Filipinas le otorgó un perdón presidencial por sus crímenes, al considerar que los había realizado creyendo estar en guerra. Onoda volvió a su Japón natal y fue recibido como un héroe. Honora quedó en shock al ver que su país se había transformado en otra cosa irreconocible. Rascacielos, coches, televisores inundaban ciudades abarrotadas como Tokio. Acabó escribiendo una biografía sobre su experiencia en la guerra titulada Sin rendición, mi guerra de 30 años. El teniente Hiro Onoda pasó el resto de su vida en Japón, donde vivió en paz hasta fallecer en 2014 a los 91 años. Gracias por llegar hasta aquí. Tómate un cafecito y continúa disfrutando del contenido. Hasta la próxima.